El fenómeno telebasura como tal, a mí no me gusta el término, yo prefiero hablar de mala televisión, porque me parece que la telebasura incluso se ha quedado corto para explicar cuál es el fenómeno. Y yo creo que existía desde mucho tiempo antes de las privadas, pero sí que es verdad que la aparición de las privadas consolida el formato. Es decir, es mucho antes del tomate, porque no nos podemos olvidar de programas como los que pasaron durante el tiempo de Alcácer, por ejemplo, que aquello, digamos, yo sí que creo que sentó las bases de una determinada manera de hacer televisión, que es lo que yo digo que es la mala tele. Mátalo, mátalo. Arrancó de una manera brutal con la consolidación de las privadas, por la pluralidad de más cadenas, etcétera, etcétera, y se fue consolidando con el paso del tiempo. Rosa, ¿qué te pasa? ¿Tanto daño te han hecho? Mucho, mucho. Más mi padre. ¿Qué es lo que está haciendo tu padre? Abusa. Ha abusado de mí y de mi tía, que es su hermana. És a dir, fer trampa a l'espectador. Aquesta seria la definició potser més propera a lo que és telebasura. Practicar arts tramposes en el fenomen comunicatiu. El consumo de televisión se ha disparado hasta llegar a alcanzar los 227 minutos de media diaria por espectador, casi 4 horas frente al televisor. Si pensamos que se trata de una media, es evidente que hay gente con hábitos de consumo verdaderamente abusivos. Algunas personas se echan las manos a la cabeza ante semejantes cifras. Desculturització de la societat vol dir que aquests programes el que fomenten, bàsicament, no és l'empobriment, diguéssim, de les idees o l'empobriment intel·lectual per se, sinó que fomenten una mandra expressiva i cultural. Una cosa és que vegem un programa i una altra és que ens agradi. No hi ha cap audímetre que reflecteixi els comentaris de la gent que està veient un programa. L'únic que reflecteix l'audímetre és que estàs veient el programa. Perquè l'audiència no pot assumir ni estic disposat a seguir-los el joc, és a dir, si un programa és tan vist és perquè l'audiència vol. No, un programa és tan vist perquè la tele està enxufada, endollada i encesa i detingut el dial amb aquest programa. Però no vol dir això que la gent estigui gaudint del que està veient. Sin embargo, y gracias a este fenómeno, los directivos de televisión se frotan las manos. Si bien es difícil de llenar con contenidos tantas horas seguidas de emisión, la producción de formatos como Aquí hay tomate resulta altamente rentable por cuanto no requieren de procesos complejos de producción o de investigación periodística, y sin duda, los temas se pueden dilatar hasta la saciedad. Con estos formatos, las ganancias están aseguradas. Es mentira que los formatos del corazón sean los más vistos. No, lo más visto es la ficción. Lo que pasa es que la ficción es muy cara y las cadenas no hacen más ficción nacional o internacional porque es muy cara. Pero la gente lo que quiere ver mayoritariamente, si tú haces analizas el ranking de espacios más vistos, la ficción siempre está entre los primeros espacios. Soy reportera del Canal 1. Bueno, una especie de reportera. Hago reportajes ñoños y estúpidos al final de los informativos, de los que ves a un mono tocando el ukelele. Creo que para la tele lo único que realmente... Bueno, yo siempre creo en tres patas, ¿no? Que una es la honestidad, el sentido común y el sosiego. Es decir, con esas 3 patas la tele que vemos no sería posible. No sería posible. Y al final, la audiencia, el tesoro más preciado para la cadena, es la que termina por sufrir las consecuencias de la telebasura. Giuseppe Tringali, consejero delegado de Publi España, afirmaba en 2007 que Telecinco hace audiencia para la publicidad, lo que nos lleva a pensar hasta dónde están dispuestos a llegar los directivos televisivos con tal de alcanzar su objetivo económico. Estamos donde estamos, entre otras cosas, por una especie de locura en la que se instalaron durante los tiempos de bonanza los ejecutivos de televisión. Nuestra historia de hay que ser el líder. Tal vez, y como fruto de esa necesidad de rellenar ese tiempo dilatado de emisión, aparecen contenidos y formatos de este estilo en televisión, algo que puede llegar a ser preocupante, siendo como es un medio conformador de opinión. La manipulación informativa o confusión de información y opinión, el nulo respeto al derecho de intimidad y al honor, la conversión del dolor y la miseria humanas en espectáculo, la aberración como modelo a imitar, la apuesta por la pelea en vez del diálogo o la utilización de un lenguaje soez y ofensivo
son algunos de los rasgos característicos que se le atribuyen a la telebasura. No te enfades, no te enfades, no te enfades. Que no, que no. Que no te enfades. Yo creo que cumplió un papel muy determinado en un momento dado en el que se trataba el corazón de un modo absolutamente cómico e incluso sarcástico, que era un poco también la ventaja que tenía Crónicas, pero el tomate, y cada vez según fue avanzando, más evidentemente avanzaba ya hacia un morbo realmente sin escrúpulos de ningún tipo, ¿no? En una entrevista concedida en 2004 al diario El Mundo, Jorge Javier Vázquez, sin embargo, declaraba que Aquí hay Tomate informa, entretiene y educa. Informa sobre actualidad rosa. Es como la CNN del corazón. Cuenta lo que pasa cuando está pasando. Entretiene porque logra que el espectador pase esa media hora tonta después de comer y educa porque, al menos, puedes aclararte sobre lo que no quieres ser o a quién no quieres parecerte. Pero ¿hasta qué punto la información que ofrecía el programa podía considerarse periodística? Aquí s'ha pervertit tot. Jo arribarà un moment que ja no em reclamaré ni periodista. Ja procuraré no dir que sóc periodista o procuraré dir que sóc una altra cosa, perquè, esclar, si periodistes són els cotilles que surten amb els especiales Ana Rosa cada matí i tots uns que ha sortit de la Ratomaquia, Gran Hermano, un altre, i tots són periodistes, doncs llavors jo sóc una altra cosa, evidentment. Pitjor o millor, però sóc una altra cosa. Això del periodisme d'investigació que reclamen alguns programes, això és per pixar-se de riure. La investigació que consisteix en perseguir amb una criatura pels passadissos o pels carrers i preguntar-li si tienes pelos de fulana de tal todavía pegados a la bragueta. Félix Rodríguez de la Fuente también fue motivo de censura en Aquí hay Tomate. Él y los métodos que utilizaba para rodar sus documentales fueron cuestionados. Hablar de contraste en el tomate, no sé cómo decirte, o sea, es que es como hablar de castidad en un prostíbulo, o sea, es que ¿contraste de qué? El tomate, por supuesto que no contrastaba nada, pero es que no había nada que contrastar, o sea, porque lo que llega es basura y la basura no se contrasta. Entonces, tú te conviertes además en un creador de contenidos para eso y puedes hacer de cualquier cosa. El tomate era genial en eso, en no tener una noticia y contártela. Y un escotazo de vértigo. Consciente de sus curvas, Naya luce un insinuante colgante que encaja hasta la asfixia en su canalillo. Ellos hablan, y nosotros también hablamos de exclusiva, de investigación, de fuentes, de reportaje, de testigos, de noticia. Y no es, o sea, nada, no hay noticias, no hay investigación, no hay fuentes. El formato creó personajes, creó escuela, creó maneras de narrar, salpicó los informativos.